tardes, noches, días, ya saben, a la hora que ustedes nos quieran sintonizar, aquí estamos nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y los invito a quedarse, porque hoy vamos a terminar nuestro tema, que estamos hablando de los regímenes autocráticos, hoy con el tema precisamente ya más profundamente hablado, y que también les vamos a hacer una invitación al final del programa, así que no se vayan. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Siempre pedimos la bendición de Dios para todo lo que hablemos aquí, sea de bendición para ustedes, para que podamos seguir avanzando en el conocimiento. Por supuesto que traemos información importante para ustedes, porque tenemos que seguir avanzando, conociendo, para que entendamos qué está pasando en nuestro país y no permitamos que nos lleven donde no queramos. Sean ustedes bienvenidos, soy Arely Meja, iniciamos. Así es, amigos, y bueno, ya saben, la semana pasada, creo que hasta lo dije al revés, pero bueno, no importa, amigos, hoy queda. Fíjense, es que hay diversos índices, hablábamos de dos la semana pasada, que son el Latinobarómetro y precisamente el índice de democracia de The Economist, y hoy vamos a hablar de otro índice que se llama IDEA, que es Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Entonces, este organismo que es intergubernamental y que se fundó por varios países, en este caso fueron 14, entre ellos España, Finlandia, India, Chile, Países Bajos, y que fueron 14 países en total, y que desde 1995 mide esos avances, nos viene diciendo una serie de conclusiones muy interesantes. Fíjense, en 1975 el 36% de los países del mundo eran democracias. Ya para 2020 teníamos el 57% de los países, o sea, vino cierta bonanza económica. Acuérdense que lo hemos hablado aquí, con el neoliberalismo crecieron las democracias, entonces llegamos al 57%, ¿sí? Dice este índice, de 90 a 97 democracias aumentamos en el mundo, en países, entre 2008 y 2018, o sea, es bastante bueno, considerando que aunque sea un país el que se vuelva autocracia, ya es muy triste para la humanidad, ¿ok? Entonces, tenemos que sí, la dictadura más antigua pues es hereditaria, es la de Arabia Saudita de 1932, y la más reciente que está considerada en los índices es Venezuela a partir de 2017, que para mi gusto fue reconocida como dictadura muy tardíamente, o sea, ya lo era, y se estaban resistiendo a ponerle, pues ahora sí que el sello correcto, ¿no? Esto pasó porque, fíjense, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y también con la terminación del apartheid en Sudáfrica, con Mandela a la cabeza, así en 1992, pues la humanidad se abrió a regímenes que realmente pudieran generar para sus sociedades gobernabilidad, libertades, pluralismo político, cultura democrática, respeto a los derechos humanos. Eso empezó a crecer poco a poquito, dependiendo también de las zonas del mundo, de los regímenes del mundo, y por supuesto, principalmente, ojo, de los pueblos del mundo. O sea, cómo está el pueblo importa mucho más que cómo está su gobierno, porque el pueblo es el que debe de ir moviendo el rumbo de sus gobiernos. Eso ya lo debemos de aprender, amigos, no se nos debe de olvidar, y tenemos que tener siempre el rumbo de nuestros países en nuestras manos. Entonces, dice este índice, bueno, tristemente, a pesar de todos los esfuerzos, las democracias se están debilitando últimamente. En los últimos 3 años han venido sucediendo una serie de cosas que vamos a estar hablando. Ya habíamos hablado la semana pasada de la pandemia como uno de los posibles, ahora sí que las posibles causas, pero dice, bueno, hay diversos deterioros en el mundo, sí se está erosionando, ellos usan la palabra erosionar en el mundo, y fíjense, países como Venezuela, como Hungría, obviamente como Nicaragua, Pakistán, ¿sí? Perú, Chile, Bolivia, México mismo, últimamente no sabemos, pues Colombia ya va para allá, ¿no? Con esta elección reciente, y por supuesto, pues los que ya existían, pues evidentemente no estamos mejorando. Este índice solo clasifica en 3, voy a recordar los de la semana pasada. The Economist, en su índice de democracia, tiene 4, que empieza siendo la democracia plena, después la democracia defectuosa, pero democracia, ¿sí? Donde estaba México hasta el 2021, luego vienen los regímenes híbridos, que ya de ahí nos pasamos, ya en México ya estamos ahí, a partir del 21, como menciono, y luego ya vienen las autocracias. Este índice, ese es el índice de The Economist, este índice de IDEA nos habla solo de 3, ¿sí? Que son totalmente lo que es democracia secas, no le pone adjetivos, regímenes híbridos
y no democracias. O sea, le tuvieron un poco de miedo a la palabra, pero a fin de cuentas te pone el blanco, el negro y el de en medio, ¿no? Entonces, en todos estos, de todas maneras, México queda en régimen híbrido, que es lo que debe de preocuparnos, porque obviamente nuestra democracia, pues con todos sus detalles y todo aquello, había venido incrementándose desde la aparición del IFE y obviamente ahora con el INE, y hoy en día estamos viendo ataques groseros contra la institución, porque lo que quieren es regresarnos a la época de lo que se llamaba la dicta blanda, ¿sí? Que fue este régimen del PRI, partido, no era un partido único de gobierno, el PRI jugaba, ponía partidos, abría partidos, el PARM, el PESUM, el no sé, Partido Comunista, o sea, hasta que como algo verdadero llegó el PAN, porque sí era un contrapeso, ¿no? Y la verdad es que ha sido un juego de tener democracia, pero el PRI simplemente ganaba y ganaba y ganaba, porque los partidos hasta ellos los ayudaban a estar, ¿no? Para que les hicieran nada más contrapeso, pero ficticio. El PRI no ha terminado de desacostumbrarse a eso, aunque ahorita está de capa caída, pero hoy se llama Morena, ¿no? Y entonces hace eso, y entonces tiene al Verde, tiene al PT, y tiene al PES, y obviamente es algo que los ciudadanos tenemos que tomar en cuenta para que no nos engañen, porque hoy debemos tomar las riendas de nuestro destino. Entonces, en el siguiente bloque les voy a hablar de países que considera este índice como autocracias o dictaduras. Y bueno, estamos tomando hoy pues estamos en Morena está tomando la hegemonía política de este país. Vemos hoy que con 22 gubernaturas ganadas y además con la presidencia de la República que al parecer están ya planeándola para el 24 y que dicen ellos, los de este partido hegemónico que hoy tenemos tristemente en el país, una banda de rufianes que se han hecho del poder, dicen que no tenemos en los partidos de oposición gente que valga para que contienda contra ellos, como si ellos fueran tan valiosos, como si ellos tuvieran tantas tablas. Se han hecho del poder con tantas cosas, con tanta trampa, con tanta manipulación y con las benditas redes sociales, que es las que tenemos que utilizar y no permitir que nos sigan manipulando, porque está llena las redes sociales de videos, y por eso importa que mencionemos, porque miren, todo está fundado en una supuesta democracia porque de ahí se avalan, pero recuerden qué pasó el 10 de abril, quedó evidenciado que esa supuesta democracia que tanto ellos peleaban, que bueno que ya entendieron que no nos han podido tomar el pelo con eso, y que ya entendieron que se los hemos puesto enfrente de su nariz a todos ellos, para que sepan y entiendan que esta supuesta democracia de la que ellos hablan, esta supuesta avalúo que les ha dado la sociedad mexicana, la ciudadanía mexicana, se les cayó el 10 de abril porque quedó demostrado que con tanto acarreo, con tanto compra de votos y todo. Bueno, ¿por qué lo menciono? Es que viene a colación porque vamos a entender todos estos regímenes políticos que se están manejando en el mundo entero, y porque está tomando una fuerza, y no es que importa y no importa ahorita para nosotros los ciudadanos entender lo que está pasando en el mundo. Importa porque es lo que viene para México, pero no importa porque lo que nos debe importar sobre todo es defender lo nuestro, lo que tenemos cerca, lo que nos da vida, lo que nos pertenece por derecho natural. Entonces, si esto es de esa manera, tenemos que entender que lo que viene para México, tenemos que hacer algo para detenerlo. No podemos permitir que nos caiga encima como una plasta y no hacer nada. La dictadura para un país toma años que se asente, porque la gente dice, no, es que no hay dictadura, es tan mal, ¿cómo creen en México no hay dictadura? Yo les digo que en Venezuela tomó 18 años para que a nivel internacional se aceptara que era una dictadura. 18 años. Nosotros tenemos 3 años, pero vamos a una carrera acelerada donde ya ha demostrado la tiranía el gobierno homogénico, ya ha demostrado hacia dónde nos lleva, y ya se ha descarado abiertamente para mostrarnos su verdadera intención. Entonces tenemos que conocer las cosas para que no nos sigan tomando el pelo, para que no nos sigan engañando y para que podamos defender lo que nos toca. Entonces fíjense, países que aún viven bajo dictadura según la idea, recuerden la palabra idea como una idea, ¿no?
Instituto Internacional para Democracia y Asistencia Electoral, lo acaba de mencionar Nancy, pero está en los estudios, así que bueno, lo menciono. Países del centro de África que han pasado por levantamientos y guerras civiles, y el desenlace de dichos eventos son sus gobernantes actuales que no han recibido la sucesión del poder. Claro, vamos a mencionar precisamente estos países que se han hecho del poder y que en cuanto lo han obtenido no lo han querido soltar. Chad, después de anterior dictador que estuvo 11 años en el poder de 1979 a 1980, actualmente él lleva 32 años como presidente. Guinea Ecuatorial. Yo les voy a mencionar países africanos, porque hace un momento les mencioné que, o sea, tenemos que entender lo que está pasando en el mundo para saber qué viene, porque, ¿saben? A partir de la Internacional Socialista, esto viene a colación porque tuve que echar un ojo a los apuntes en esta semana. La Internacional Socialista es la asociación política más importante que existe a nivel internacional, que agrupa a la mayor de países en el mundo después de la ONU, y países, personajes y partidos políticos. Entonces, esta Internacional Socialista, si bien llevaba una línea de buscar el bien para las personas en un sentido socialista incluso, sí, pero iba hasta ahí. Pero hoy nos estamos enfrentando en el siglo XXI a un monstruo que es la extrema izquierda, la izquierda radical, que hoy estamos viendo que en muchos países de África, de los países latinoamericanos que han empezado a caer en las garras de estos sistemas, están hoy avanzando, y por eso, bueno, viene a cuento que los mencione. Guinea Ecuatorial puso al anterior dictador en 1979, lleva 43 años en el poder, y su hijo, Teodora Nguema, vive una vida de lujos y excesos en Ginebra, Suiza. A pesar de estos conocidos actos de corrupción, goza de cierta inmunidad en Europa. Bueno, o sea, este es un ejemplo de mucha gente. ¿Qué pasó con la gente del gobierno de Venezuela? Están viviendo como reyes en los Estados Unidos y en Europa. Somalia, Sudán del Sur, Burundi, Ruanda, República del Congo, Eritrea, países de la antigua URSS en la que sus gobernantes actuales han sido elegidos en elecciones que no han considerado libres, según observadores internacionales. Bielorrusia, su presidente Alexander Lukashenko ganó las primeras elecciones tras la independencia. Actualmente la población busca su deposición a pesar de violentas y controversiales represiones al Estado. Quiero mencionarles algo importante. Esto tiene un punto muy importante, que mayormente son países, dice ahí, las estadísticas marcan que son mujeres, y estas son las que han luchado por sus derechos. Pero ¿saben cómo las han amenazado? Quitándoles a los niños, a sus hijos, y teniéndolos cautivos para amenazarlas y que bajen la guardia, para que se retracten de lo que están haciendo. Entonces, es como muy delicado. ¿Por qué les mencionamos este tipo de tiranías? Para que vayamos observando lo que puede venir a México, porque está naciendo un monstruo en México que lleva ya de nacido algunos años, y está gestándose un monstruo espantoso que no quiero imaginar si no podemos detenerlo. Así es, amigos. Y bueno, siguiendo con esto mismo, efectivamente, con este índice, porque además quiero que sepan que el Global State of Democracy, sí, desde 2019, es ese índice que está generando esta organización IDEA, y que es de donde sacamos esta información que les estamos proporcionando, ¿no? Entonces ellos miden el pluralismo en los diversos países, como ya bien estuvo mencionando Arely, cómo se vienen gestando ciertos casos, ¿no?, de los que ella trae para compartir. Y ahora ahí les va. Entonces tenemos muchas repúblicas socialistas de partido único en este índice, que nos indica precisamente el nivel de autocracia. Entonces ahí tenemos a China, Vietnam, a Cuba, y obviamente también tenemos a monarquías absolutas, como ya mencionaba yo, a Arabia Saudita, está también Qatar, donde va a ser la Copa del Mundo, y está también lo que era Suazilandia y que hoy se llama Eswatini, ¿no? Y también estas democracias ya fallidas absolutamente, como lo son Somalia, Venezuela, que lo fue en algún momento, todavía se llama República Federal, imagínense, y Libia. Entonces, sí es muy importante que entendamos que este índice es un poquito más restrictivo que el de The Economist, pero más o menos van en la misma línea. Entonces, les voy a dar noticia precisamente de estos regímenes de diferentes tipos de gobierno. Entonces, tenemos a Tailandia, que es una monarquía constitucional militar, ¿sí?, desde 2014.
alivia un gobierno provisional con guerra civil, imagínense, desde 2014, o sea, no se puede acabar la guerra civil, esto es terrible, por eso en Frena no queremos una guerra civil, queremos que sea democráticamente, porque las revoluciones no mejoran la vida de los ciudadanos, y luego estas que son tan largas. Qatar es un emirato absolutista hereditario desde 1995, en Camboya, monarquía constitucional de partido único, sí, ahí el problema es esto del partido único. Irán, República Constitucional Islámica desde el 79. Laos, República Socialista, también de partido único desde el 75. El que decía Suazilandia, que ahora es Eswatini, es una diarquía, o sea, hay dos, ahora sí que dos cabezas del gobierno, que es una diarquía parlamentaria absolutista desde el 73. Bahrein, una monarquía constitucional también del 73, que aquí está porque es hereditaria, esa es la razón por la que siguen los mismos. Emiratos Árabes Unidos, monarquía constitucional federal, fíjense, igual de 73, pero es hereditaria igualmente. Yemen, un gobierno provisional, también por guerra civil, desde 1968, imagínense nada más 40 años, más de 40 años de guerra civil, bueno, es que ya no tienen ganas de terminarla. Cuba, República Socialista, partido único, ya sabemos desde el 59, Vietnam, también República Socialista, partido único desde el 54, o sea, realmente es mayor en su época que Cuba. China, República Socialista, partido único también desde el 49. Corea del Norte, esta fíjense qué interesante, es una república juche. ¿Qué es una república juche? Yo dije, sí, no, yo tengo que investigar esto, porque yo tampoco sabía, amigos. Y bueno, uno aprende también cuando realiza estas cosas. Es una república de las masas, así la llaman, ¿no? O sea, no popular, no, esto es de las masas. Y esto es de partido único también, en Corea del Norte decíamos 1948, o sea, también más antigua inclusive, ¿no? que la China. Arabia Saudita, una monarquía absoluta, islámica, hereditaria desde 1932, que es la más antigua del mundo. Entonces, si se fijan ustedes, amigos, desde que te ponen partido único, desde que hay una guerra civil que no se acaba, desde que es hereditario y desde que la gente, aunque diga que todos votan, pero nadie vota, es como cuando las cosas son de todos, pero no son de nadie, esas son los regímenes que fácilmente pueden caer en una dictadura. Entonces, ¿qué era el PRI? Una dicta blanda en voz de Mario Vargas Llosa. Hoy Morena quiere volver, porque además están llenos de expristas, al viejo PRI, que sea, otra vez, pero esta no va a ser dicta blanda, se los digo, esta va a ser dictadura, si los dejamos. Si los dejamos. Y debemos recordar que nuestro país está fundado en un régimen republicano, democrático, donde está perfectamente definido la división de poderes. Ese es el federalismo que, o sea, con el llevar los poderes hacia donde, que funcionen hacia donde deben y al camino que deben ir. Pero fíjense, en los sistemas políticos del mundo están manipulando a las masas con ideas, por ejemplo, repúblicas democráticas. ¿Recuerdan el nombre de estos países que muchos se hacen llamar repúblicas democráticas? ¿Por qué? Porque si yo sustento mi triunfo electoral o el que yo me haga del poder a través de la democracia, que es la participación de la ciudadanía, entonces yo puedo justificar todo lo que haga está avalado por los ciudadanos. Por eso es tan importante que estos regímenes, y sobre todo populistas, que quieren hacer creer y manipular a las masas con que están sustentados en una democracia, que los ciudadanos los avalan, que los ciudadanos los eligen, que los ciudadanos los quieren, que los apoyan en todo lo que quieran ejercer. Y ese es el caso de nuestro país precisamente. Bueno, tengo yo que ser reiterativa porque tenemos que tener claridad, porque si bien nosotros estamos empeñadas en que conozcan un panorama muy amplio de lo que ocurre en el mundo, pero también de lo que ocurre en nuestro país, porque es para hacer una comparación de lo que está pasando en el mundo, para que entendamos qué está pasando en nuestro país, porque nunca como hoy está amenazada nuestra libertad, a todo lo que puede significar nuestra libertad y nuestras libertades, que no es lo mismo, Nuestra libertad es lo intrínseco que poseemos, donde hemos nacido con una libertad que nos ha sido dada por Dios, es intrínseca. Nuestra libertad física y nuestra libertad de pensamiento. Pero las libertades son los derechos que adquirimos como ciudadanos a tener. ¿Qué cosas? Esas son las libertades. Nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de decir lo que opinamos, nuestra libertad de poseer propiedad privada, nuestra libertad de todas esas
esas son las libertades, que no es lo mismo que nuestra libertad. Entonces, estos regímenes lamentablemente van a todo, porque si bien nos cooptan las libertades, a veces la libertad también. ¿Por qué? Porque no, ¿qué tal aquellos manifestantes o de ideas o aquellos que están en contra de los regímenes totalitarios, autoritarios, llegan a ser encarcelados? Está en juego la libertad física también. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué está pasando para que podamos interiorizar y entender por qué es responsabilidad de nosotros como ciudadanos que estudiemos un poco, que entendamos y que no nos vayamos con la finta, porque esto de repúblicas democráticas y que tenemos un sistema democrático se supone y tenemos que hacerlo valer, así como el 10 de abril que fuimos a votar los que entendimos y creímos qué significaba revocar el mandato, haber detenido esta catástrofe que viene sobre el país, así como aquellos 15 millones acarreados y manipulados para que fueran a votar para ratificar la posición del actual presidente de México. Tenemos que entender qué es una democracia y ni modo nos tuvimos que aguantar todos por la manipulación de los pocos. Bueno, entonces continuamos con estos países. Turkmenistán, en esta dictadura el Estado proveía de manera gratuita la energía eléctrica, gas y agua potable de uso privado a la población con el fin de evitar levantamientos. Es la manipulación, es esa famosa luna de miel que cuando inicia, pero hasta que ya se concrete todo, entonces ya se acabó la luna de miel. A partir del 18 se detuvo este servicio, ¿no? Entonces Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, que siempre me trabo un poco con estos nombres, estos regímenes que fueran parte de la URSS. Bueno, países árabes que tras las 2 guerras mundiales no han gozado de estabilidad política y su población se encuentra en constante opresión y conflicto. Siria, Bashar al-Assad sucedió a su padre como presidente en el 2000. Desde 2011 existe cruda guerra civil que empezó como un enfrentamiento entre el régimen dictatorial de Bashar al-Assad y varios grupos opositores que demandaban más democracia, oportunidades económicas y justicia social. El conflicto continuó siendo la mayor crisis de refugiados a nivel mundial. Estamos viviendo una crisis de verdad de refugiados y de un éxodo masivo de gente que están saliendo de los países, pero ¿por qué? Porque no tuvieron la visión de detener a tiempo las catástrofes que se les avecinaban. Egipto, su presidente llegó al poder tras el golpe militar tras su predecesor en el 2013. América Latina y la llegada al poder mediante el populismo, lo que hablábamos la semana pasada, mediante el populismo. Venezuela, desde la elección de Hugo Chávez en el 99 y la sucesión de Nicolás Maduro en el 2013, han pasado 23 años. El IDEA, este instituto que les mencionamos, la considera dictadura desde el 2017, lo que les dije hace rato. Pasaron 18 años para que a nivel internacional se le diera esa denominación. O sea, eso para que un régimen totalitario, para que un tirano logre llevar la administración de su país a una real tiranía, a una real represión, para que se le denomine una dictadura, pasaron 18 años en Venezuela. Nosotros, ¿cuándo vamos a entender que vamos a una dictadura y vamos en un tren, en una carrera sin freno? Hasta 2017, 18 años después de la ascensión al poder de Hugo Chávez, se consideró el gobierno de Venezuela una dictadura, siendo que esos años hubo casos de falta de transparencia en las elecciones, acaparamiento antidemocrático del poder y expropiaciones fuera de la ley. Estos son los factores y las características para dominarlo como una dictadura. Es notable cuántos años y cuántos actos pueden pasar para que un gobierno se le reconozca como dictadura. La conclusión es, en estos países han germinado las dictaduras posteriormente al pasar por conflictos civiles. Fíjense esto, por conflictos civiles o independencias de sus territorios, y ahora no vislumbran en el futuro próximo su libertad y su democracia. Nosotros no hemos tenido que pasar por una guerra civil en México, pero ¿saben? Hay que evitar eso. O sea, hay que armarnos ahora de valor y fuerza para que podamos ir preparando el camino para detener que este grupo de poder hegemónico continúe haciendo de las suyas y podamos
quitarlo ya del poder y poder levantar nuestro país y continuar en una vida como la hemos conocido hasta ahora, con libertad y libertades. Así es. Así es, amigos, pues vamos a nuestro corte, no se vayan, volvemos en un momento. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los que... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues muy bien, amigos, ahora vamos a hacer nuestra reflexión, ya saben, con respecto a los derechos de los mexicanos, así que vamos a escuchar este video y volvemos. En el tema de la violencia, nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia. Y estamos convencidos que no se puede enfrentar el mal con el mal. Y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón. Y esto tiene que ver con nuestras convicciones. Nosotros somos humanistas. Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Que lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia, que no se empobrezca al pueblo, que no se abandone a los jóvenes, que no haya una sociedad desigual donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. Que no haya, en pocas palabras, pecado social. Y esto tiene que ver con la filosofía, con la doctrina de todas las religiones y también del pensamiento filosófico laico. Se puede probar científicamente. Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz.
pues todos nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. Pues no, amigos, no son los conservadores, que somos nosotros, los que queremos echarle encima a las iglesias. Él se fue encima de las iglesias, ¿no? Afectó a los judíos, afectó a los católicos y obviamente tergiversa al pontífice, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice que coinciden con Francisco. No, Francisco está en contra de los populismos. Él lo ha dicho muy bien, que en los populismos se hace al pobre objeto, ¿sí?, de una política que lo envilece y que le quita la dignidad. Francisco está en contra de los populismos y también, por supuesto, el capitalismo salvaje, donde también hay un tema donde se empobrece más a las personas. Sí, pero principalmente, y lo dice con todas sus letras, en los populismos el Papa sabe muy bien cómo al pobre nada más se le engaña y se le usa, que eso es lo más grave. Entonces está totalmente en desacuerdo. Respecto del amor y paz, bueno, y que está de acuerdo con las iglesias. No, lo que pasa es que la iglesia ya cambió de estrategia y lo que vamos a hacer concretamente los católicos, y están invitados todos los otros credos a hacer lo propio en sus lugares de oración y en su propia casa, vamos a hacer oración. El 10, este próximo domingo, vamos a estar en todas nuestras iglesias, en todas nuestras misas, orando por la paz y obviamente recordando a todos los caídos de esta guerra, porque esta es una guerra, él no quiere reconocer, se queja de la guerra de Calderón, esta es una guerra nada más que no se dice. Calderón tuvo los arrestos para reconocer que había una guerra, este no. Y obviamente todo el mes de julio, lo que resta, vamos a estar orando por las conversiones de las personas que están haciendo mal. Eso le toca a la iglesia, pero también alzar la voz. Pero al presidente no le toca pretenderse un profeta, pretender que está pontificando. A él no le tocan esas cosas. Lo hace para manipular, lo hace para engañar. Entonces, verdaderamente hay un engaño doble cuando él se asume con una cierta política y dice que es la correcta. Bueno, no es la correcta, ya se le dijo muy claro que hay que aplicar la ley y hay que usar el ejercicio legítimo de la fuerza. No es violencia por violencia, es violencia la que hacen los miembros del crimen organizado, y es persecución del delito y aplicación de las sanciones correspondientes, lo que debe de hacer el Estado como parte de sus funciones, que no debe de claudicar de ellas. Eso es lo que realmente es. Y además una cosa importante que dijo este señor presidente, que mal gobierna este país, muy mal gobierna este país. Dice él que la gente que estaba en extrema pobreza y que vivía eso no es cierto. Siempre lo he dicho porque yo conozco este país, porque yo conozco y yo he ido y he convivido con todas las clases sociales y sé cómo funcionan las cosas. Y nuestro país ha tenido tal riqueza que aún la gente de más escasos recursos ha tenido siempre del campo que de qué tener. Entonces, no es tan así. Fíjense, amigos, nuestro país es tan rico, en verdad, es un país rico. Y dirán ustedes, sí, pero los gobiernos han distribuido la riqueza mal. Eso en parte es verdad. Yo no estoy aquí para negar una cosa, porque además nosotras precisamente vamos en contra de toda la injusticia. Sí, pero aún con todo y eso, nunca hemos tenido una situación tan grave de pobreza y el país ha estado más estable. Pero además, fíjense, la famosa, su teoría de abrazos no balazos. Imagínense ustedes, dice, o sea, él está ahorita, si hubiera tal... Porque cuando él dice abrazos, se supone que a lo mejor negociaría con los grupos del crimen organizado, con la delincuencia, para que se calmaran, no hicieran tanta
pues no llevaran al país a tanta violencia, negociaría para que se calmara, y no se ha hecho nada. No vemos que mueva un solo dedo para aplacar estos grupos delictivos, no hace nada, están en un constante exterminio de gente entre ellos, y la gente que le toque, la gente inocente, cuando llegan a matar a alguien de ellos a un restaurante y hay gente inocente ahí comiendo. Todos estos crímenes que se han perpetrado, perdón, se me trabó la lengua, ahí en su gobierno, en su administración, y que él no ha movido. Su estrategia de abrazos no balazos no es más que una hipocresía pura y vil para manipular la conciencia de la gente, y que no entendamos que lo que está haciendo simplemente es permisivo, no está haciendo nada, no ha movido un solo dedo. Y la famosa militarización del país, que para detener a toda esta catástrofe de delincuencia que hay, ¿cuál? Si hay 100,000 efectivos de la Guardia Nacional y solamente ha habido 2 o 3 detenciones, más por ahí cualquier delincuente de esos de fuero común, de esos pequeños que te asaltan en la calle y te quitan un celular o lo que sea, es a lo que han detenido. Pero capos importantes, bandas de crimen organizado fuerte, no han hecho nada. Que no venga el señor aquí, porque los datos, los verdaderos datos, los tenemos nosotros. Así es, amigos. Entonces vamos a ver este otro video que es una sucesión. No se vayan. No, que nadie se confunda. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos, es Jesús Cristo, que encabezó un movimiento en favor de los pobres. Y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo, y lo crucificaron. No puede, con todo respeto, Lucía, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. Es la ley del talión, es el ojo por ojo, el diente por diente. No. Esto no significa que haya tolerancia. Todos los días detenemos a delincuentes, y cuando no hay opción. Bueno, amigos, perdón, amigos. La cloaca está por destaparse. Sí, con información de la periodista Anabel Hernández, exiliada en Alemania, se están descubriendo todos los nexos que están apareciendo desde 2006, sí, por quien hoy ocupa la silla presidencial. Así que de eso simplemente busquen la información con ella, está muy claro todos los vínculos, todos los nexos. Entonces, la política de abrazos no balazos, pues evidentemente nació para poder proteger a quienes lo ayudaron a llegar al poder. Conste que, repito, la información es de la periodista Anabel Hernández, exiliada en Alemania por riesgo para su vida. Y termino diciendo, es una gran hipocresía el mencionar a Jesucristo, ni siquiera lo cita bien, por eso él dice Jesús Cristo, ¿no? Porque evidentemente se está refiriendo a otra cosa. Él no cree como nosotros en Cristo. Él se asume en alguna posición cristiana de las que existen, pero la verdad es que nunca jamás se le ha visto en una celebración de ningún tipo, como se le veía a Peña Nieto y a otros presidentes previos en celebraciones en la catedral, etcétera. Entonces acá pues ni siquiera sabemos. Es importante que no caigamos en la trampa. Sí, no es que hayan crucificado a Cristo porque hizo una cruzada en favor de los pobres, no es exactamente a eso a lo que vino a evangelizarnos y a darnos la buena nueva. Y claro, el amor al prójimo habla de poder atender, cuidar, proteger al más desposeído, al más débil entre los débiles, y este gobierno lo que menos hace es eso, porque lo de la línea 12, ¿a quién le pegó? A los más pobres. El COVID, ¿a quién le pegó más? A los más pobres. La crisis económica que traemos, ¿a quién le pegó más? A los más pobres. Y además tenemos 6 millones de personas que estaban en la clase media, que pasaron a la línea por debajo de la línea de pobreza, y los que estaban en línea de pobreza descendieron a la pobreza extrema, 9 millones en este sexenio. Y además, no, cuando conoces lecturas bíblicas, cuando conoces la ley bíblica, cuando conoces la ley de Dios, no le admito a este señor que diga que él se asume como el bueno del cuento y que él son abrazos no balazos. Bien claro lo dijo el Señor Jesucristo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no es un dirigente o un representante religioso. Él es
el que representa el poder del Estado y él debe ejercer la ley y la fuerza, porque la ley y la fuerza se debe ejercer. Estamos en una república, él es un gobernante y el gobernante tiene que hacer lo que sea porque su país funcione, y a los malos hay que castigarlos y hay que poner el orden y cueste lo que cueste, y que se asuma y que deje la cobardía y la manipulación a un lado y que haga lo que le corresponde, que deje de manipular a la gente y que no nos chupamos el dedo y que todo lo que diga se lo podemos desmentir cuantas veces sea necesario, porque para eso Dios nos ha dado la información que traemos en la mente, en todo sentido, para que no nos venga a ver la cara o trate de engañarnos. Así es, amigos. Y como este gobierno se caracteriza por estar cooptando a los poderes y por no hacer su trabajo, los invitamos a una marcha, si me pasan el flyer, por favor, a una marcha que va a haber el día 13 de julio en la Ciudad de México. Primeramente va a ser la cita en el Senado, donde vamos a tener, pues ahora sí que comunicación con legisladores, y posteriormente nos trasladaremos ahora sí que al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también esperamos poder entregar una excitativa de justicia. Así se llama, a solicitar que atiendan los amparos, principalmente el que es contra la militarización, que ya lo atrajo la Corte, y los amparos contra la presencia de médicos o pseudomédicos cubanos en nuestro territorio nacional. No falten, los que puedan ir, los esperamos. Amigos, los esperamos, tenemos que estar ahí, hay que poner el corazón, porque si nos llevaran a donde no queremos ir, eso sí sería costoso. ¿Qué nos cuesta perder un rato de una actividad de esas importantes que es nuestro trabajo, lo que hagamos? No importa, vamos, por favor, amigos. Si no podemos defender al país en este momento, ¿cuándo? Que esperamos que nos pasen cosas terribles. Vamos, ahí los esperamos. Senado de la República, próximo miércoles, la próxima semana, y después Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, amigos. Y por último, antes de despedirnos, queremos invitarlos una vez más a que entren a nuestra página oficial de frena.com.mx, para que ahí del lado derecho, como les decía en el tutorial nuestro compañero el doctor Garza, puedan acceder a lo que es nuestros finalistas del México Elige, no solo México vota. Elige, no solo vota, exactamente. Si yo quería decir solo Sí. lo mejor. Y por supuesto ven la semblanza y después votan por alguno de ellos. México Elige, no solo vota. Gran campaña, el eslogan es padrísimo, amigos, porque nunca en la vida política de este país ha sido así. Hoy nos toca, vamos a elegir para votar a los que elegimos, vamos a hacerlo. Entren a la página, se las hemos dado semana con semana, amigos, por favor háganlo, es por el bien de México y por el bien de todos. Así es, amigos. Y la verdad es que queremos que este programa, que se trató precisamente de regímenes autocráticos, que no queremos llegar ahí, de verdad, compártanlo, porque necesitamos que la gente sepa que la democracia se puede perder en el mundo si no actuamos los mexicanos. En este caso nosotros, los mexicanos, como principales interesados en nuestro país, pero los ciudadanos de otros países que también se van y ya no luchan en su casa. Primero uno se queda a luchar en su casa y después uno busca otros horizontes. Eso es lo correcto. Eso es lo de personas bien nacidas que aman a su patria. Entonces, amigos, pues gracias por esta presencia de ustedes, como siempre, por estar con nosotras. Les agradezco ahora sí que esta tarde, que compartan mucho la información. Soy Nancy de Santiago. Los espero la próxima semana para volvernos a poner en acción con las participesas. Gracias. Amigos, que Dios bendiga a nuestro país, sobre todo porque necesitamos mucho la bendición de Dios. Y que Dios bendiga a ustedes, sus casas, sus familias, todo lo que aman. Amemos a Dios, adoremos a Dios. De Él depende nuestra seguridad real, nuestra certeza. Solo con Él sabremos a dónde vamos. No podemos confiar en el hombre. Lamentablemente es Dios nuestra única esperanza. Vamos fuerte con eso y los esperamos en la próxima emisión. Soy Arely Meja. Sean ustedes bendecidos y hasta la próxima. Buenas tardes.
Canal Foro CX, marca la diferencia.